Buenas tardes, mi nombre es Marlon Barahona y yo les voy a hablar un poco de la lectura de Nagore y la lectura de Holguín. La de Nagore pues se centra en el formalismo y la hermenéutica del análisis musical, pues me pareció muy interesante todas las maneras y las formas que el autor pues llevó consigo en su mente para poder crear este documento. Pues yo creo que, así como lo mencionó el autor, no existe el análisis musical en sí definible de manera sencilla y clara por sus objetivos y métodos, sino que existe una variedad extraordinaria de prácticas analíticas que podemos ver en la actualidad. Pues yo creo que esta variedad también viene siendo preocupante y demasiado compleja. Yo creo que tiende a confundir bastante con historia, con estética, psicología, sociología, semiótica musical, análisis formales, estructurales, de interpretativos, de recepción, psicológicos y perceptivos. La caída del estructuralismo por lo mismo, porque se estaban alejando mucho del estudio de la partitura. Y por eso vino la caída del estructuralismo, porque los análisis no pueden ser prescindiendo del análisis de la partitura. Pues yo creo que uno de los mejores avances teniendo del análisis musical es la interdisciplina, que es como no considerarlo un fin en sí mismo, sino una herramienta de acercamiento para la obra musical, que esto es muy importante. Pues en este aspecto yo creo que hay varias partes que son bien importantes a la hora de hacer un análisis, como hacer comprensible y puntual el análisis, ¿verdad? En este caso, como por ejemplo, qué finalidad tiene mi análisis, a dónde quiero llegar, qué pretendo, comprender la obra, cómo interpretarla, qué experimento yo cuando la escucho, qué experimento otras personas y cómo la hizo en el compositor, siempre no obviando las razones sociales y culturales que el compositor sufría cuando hizo la obra. Entonces, muy interesante todos los puntos de vista que tomó Nagore para hacer esta lectura y muy importante también. Para la de Holguín, de la colonialidad de la teoría y el análisis musical en la universidad, pues es muy importante también. Debemos que la colonialidad es cuando vinieron a colonizar América, pues trajeron consigo su cultura de Europa. Entonces creo que, y en la música se vio bastante influenciada eso. Influenció bastante la música en América Latina y la forma en cómo nosotros teníamos la música. El colonialismo sería el poder, el del saber y el del ser. Como la música en América Latina se caracteriza por el traslado de los aparatos ideológicos de diferentes periodos de la historia que influenciaron nuestra concepción de la música, como que sucedió en el periodo de la conquista. Me llamó la atención que el arte de los que no eran europeos era llamado artesanías, el arte de los vencidos le llamaban, que eran usados mayormente para educar a los indígenas, porque eran hechos por mismos indígenas. Ahí consolidaban el dominio europeo. Claro que esto se fue transformando y reforzando para aumentar la colonialidad. Pues también me pareció muy interesante que el solo usar el término de educación musical plantea la teoría que es expuesta por el dominio colonial, originaria en el periodo de la Ilustración, donde individualizaron las disciplinas artísticas y separaron del aspecto social. De aquí surge el modelo de conservatorio, cosa que tampoco sabía, seguido por un modelo jesuita que era utilizado, como les digo, para colonizar y evangelizar a los indígenas. Aquí también ellos organizaron lo teórico con lo práctico, que empezaron desde un punto cero, que es muy importante. El híbrido del punto cero podemos decir que es una aplicación de un análisis musical temprano, fragmentando la música en categorías, empezando por la notación musical. Pues para decolonizar, es bien importante decolonizarlo porque tenemos que evidenciar la continuidad de los efectos del colonialismo en nuestra actualidad, rescatar las experiencias de los colonizados. Se puede lograr llevándonos con bastantes personas en la universidad y reunir diversos tipos de conocimientos, ya que esos han sido limitados por el punto cero. También decolonizar las formas de hacer música y enseñar música y preparar al estudiante para analizar la música fuera del conservatorio y de la universidad. Creo que esto es muy importante y me gustó mucho la lectura. Esto es lo más importante que puedo rescatar. Muchas gracias.